Yo tengo una duda. ¿Cómo? Yo tengo una duda que me surgió así Dale, a en ver. Antepeco a la hora de insertar los valores. Ujú. Cuando nosotros ponemos el código, yo por ejemplo inserté los valores en una sola plantilla, o sea, no fui eliminando, o sea, fui separándolo por punto y coma. No sé si me explico. Sí, sí, Bueno, sí. cuando yo inserto, cuando hago de todos, de todas las tablas, y cuando ejecuto el código, y hay algún error, los valores que están correctos no se cargan, o sea, el código no se ejecuta cuando aparece un error. Claro, supongamos que tenés dos líneas que están bien y la tercera está mal, en eso se traba y tenés que corregirla para que continúen las demás. Una cosa así es Pero lo que me está diciendo, sí, pero la primera y segunda línea no se cargan en la base de datos. pero están bien, están correctas. ¿Las corriste Están sola esas dos correctas. primeras líneas? Sí, porque me pasa que, Si ya la que me- corriste, ya están cargados, digamos, no hace falta que la vuelvas a correr. La deberías borrar de tu consulta y seguir con las que siguen. Ah, bien, perfecto. Perfecto. No, porque justo me apareció, no sé, me están apareciendo errores, no sé en qué, pero bueno, yo no sabía si teníamos que borrar los datos de la tabla cuando insertábamos valores o ya no me preocupaba si ya Claro, vos quedaban cargados. escribís la consulta, ¿viste? Y la corres y listo, digamos. Después, si querés guardarla en otro archivo, Ujú. y si no la borrás y escribís otra consulta nueva y así vas cargando los valores, consulta por Bien, consulta que escribas. bien, perfecto. Profe, y otra consulta, cuando nosotros creamos los atributos de una tabla Sí, y, por ejemplo, nos olvidamos de un atributo, después se puede volver a insertar un nuevo atributo o hay que eliminar toda la tabla. podés hacer un update. Ya lo vamos a ver eso en estas clases. Se puede Ah, hacer bien. update, digamos, setear, modificarle a la tabla, agregarle Ah, algún atributo. Hay sentencias de SQL para eso, si querés vos googleala también si querés, pero bueno, si no ya lo vamos a ver. No creo que lleguemos a verlo hoy, pero sí en la próxima clase de práctica, en el día bien, jueves. profe. Perfecto. Muchas gracias. Ah, bien, Profe, bueno, sí, hola, ¿quién habla? a mí me pasa que cuando yo hago correr, ahí me sale en persona, ahí no me aparecen algunos datos que sí están guardados, por ejemplo, em, teléfono, fecha de nacimiento, sexo y tipo, eso no me aparecen ahí cuando lo hago correr. No sé si hay alguna manera de poder verlo. Si querés compartirlo en la pantalla y veamos cuál es la consulta que vos hiciste. Y si no, lo que podés hacer es hacer un drop table Ok, y borrar la tabla de personas y volver a correr la consulta con todos los campos, todas las columnas que vos querés. Con drop podemos eliminar, bien. ¿sí? Con el comando drop podemos eliminar tablas, bases. Así que bueno, ¿Y si sabe qué me en... pasó también? Que Ujú, lo hice, recuerda que decía que como era autoincrementable, sí, se podía poner null al principio, ¿se acuerda? claro, y eso te va Para generando que el los número que otros continúa. ya... Bueno, resulta que en uno me equivoqué al ingresar los datos y cuando lo borré, después lo ingresé de nuevo bien y ya cuando lo puse como null, ya pasó a ser no el que le sigue, sino el otro. Por ejemplo, si yo había hecho el 2, yo borré el 3 y quería volver a agregar el 3, pero al poner null pasó a 4. Y porque seguramente que ya Me se te mandó había 1, 2 guardado un y nuevo 4. registro y empezó a correr el que sigue, digamos. Por lo Y en que ese me caso, comentas, ¿cómo me se parece eso. borra? Podrías utilizar drop también para borrar un registro. Sí, sí, drop. Ah, ok. Buscate una Ah, perfecto. sentencia para borrar un registro. A Ok. ver. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene otra consulta. Yo hoy lo que quería que veamos un poquito antes de que arranquemos con la nueva clase era ver un poco de este tipo de consultas que podemos hacer con las tablas, ¿sí? Para hacer eso que vos me estabas mencionando recién, podemos setearlo con un delete, ¿sí?
podemos hacer un delete, el campo que vos quieras, de la tabla tanto, donde el ID sea el número 3, en tu caso, no sé quién estaba preguntándome recién, una cosa así, mira acá, acabo de googlearlo. Supongamos que vos tenés delete from tabla persona, Sí, de la así lo tabla hice, profe, persona yo. tenés, ¿no? Persona es la tabla que me decís. Bueno, igual es un Sí, ejemplo. sí. Mira, ahí yo lo estoy escribiendo en el chat, así lo... Persona ID igual a 3. Bueno, persona ID igual a 3 deberíamos hacerlo. Sí, ¿sabe ¿Sí? qué? Así lo hice, profe. Para borrar un Sí, registro. así lo hice. Ujú. Pero ¿sabe cómo lo solucioné? Poniéndolo, en vez de poner en null, ya directamente le ponía yo el número yo. Sí, también lo puedes Y hacer. así Puedes ponerle el podía ir. número vos y en el caso de que no le quieras introducir el número, pones ese campo que es autoincremental como null y se va generando automáticamente solo el número que sigue. ¿Sí? No hay ningún Ok, problema profe. con eso. Muchas gracias. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a lo de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Antes de compartirle... Uy, me ocurre. Antes de que arranquemos con lo de hoy, yo les decía que quería que veamos un poquito el práctico anterior, el que ya vimos en la clase anterior, y quería que veamos un poco, profundicemos un poco sobre el ejercicio 13, ¿sí? En el ejercicio 13 hay diferentes consultas que nosotros le podemos hacer a esa base de datos que creamos, que es la base de datos universidad. Nosotros en la clase anterior, en la clase de la práctica, hemos creado ya la base de datos de universidad y le hemos agregado tablas y le hemos agregado también registros a cada una de esas tablas. ¿Bien? Una vez que ya tenemos esa base de datos, nosotros podemos obtener los datos desde ahí por medio de consultas, ¿sí? Como del tipo de las que les mostraba recién, que podemos eliminarlos, adaptar, recuperar datos de la tabla. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio 13 y que nos va a servir como base para que podamos después trabajar desde Java haciendo consultas de este tipo, pero ya desde Java. ¿Bien? El ejercicio 13, si lo tienen a mano, si no lo ven acá en la pantalla, dice realizar las siguientes consultas en un query en SQL, una consulta en SQL, para obtener de la base de datos universidad los siguientes datos. Bien, tiene un inciso A, en donde nos pide que mostremos todas las personas que tengan como valor M en su atributo sexo. Bien, yo ahora voy a abrir el Workbench. Bien, y aquí vamos a escribir la consulta que nos va a permitir obtener esos datos. Bien, yo ya hice todas las consignas que tiene el trabajo práctico con la base de datos universidad, le asigné, creé todas las tablas y le asigné registros a cada una de las tablas, tal cual como lo pedí el trabajo práctico y como lo deberían tener ustedes, ¿sí? Una vez que yo ya tengo esa base de datos completa, le podemos entonces realizar este tipo de consulta, que es la que le estaba comentando. Y entonces podríamos, por ejemplo, resolver el inciso 1 que tenemos aquí, que nos dice que mostremos todas las personas que tengan como atributo en sexo la M, ¿sí? Es decir, que sean de sexo masculino. Bien, vamos a escribir entonces esa consulta desde un query en SQL en el Workbench. Bien, para eso vamos a utilizar el comando select. Bien, y vamos a obtener todos los datos de la persona. Con este asterisco le estoy indicando que me traiga todas las columnas de la tabla persona. Con from le indico de qué tabla quiero que me traiga los registros. ¿Sí? Con select, acá yo podría escribir que me traiga solo el nombre, el ID, el apellido, o los campos que yo quiera, pero en este caso quiero traer todos los campos, por eso es que pongo asterisco. Bien. Después pongo from e indico de cuál tabla quiero que me traiga los registros. En este caso, la consigna nos pide que traiga todas las personas que tengan como valor M en su atributo sexo. Por eso hago un select asterisco, from personas, y aquí es donde yo voy a escribir la condición para que me traiga esos datos por medio de un where,
Bien. El lugar en donde vamos a indicar donde sexo sea igual a M. Bien. Esa sería la consulta para que podamos traer todas las personas que tengan sexo como M. Y ahí, si ejecutamos esta consulta, nos tira un error. No existe. La tabla es persona, profe. Es personas, no personas. personas. Sí, acá acabo de ver el error. Y si ahí ejecutamos entonces nuestra consulta, nos muestra, bueno, primero que sí funcionó, ahora que sí corrió. Y aquí nos muestra la grilla de todas las personas que tengo agregada en la tabla, donde tiene la columna sexo con M. Bien. Este es uno de los tipos de consulta que podemos hacer a una base de datos. Bien, para poder trabajar con esos datos. Ahí yo esto se los comparto ahora. Esa es la consigna A del ejercicio número 13. ¿Bien? Profe, Sí. ¿no es necesario el paréntesis, no? No, no es necesario, también podrías hacerlo sin paréntesis, pero queda un poco más prolijo. Walter, ¿qué necesitabas? Walter es el que preguntó recién. Bueno, la consigna B de este ejercicio nos pide que, vamos a borrar esa, nos pide todas las personas que tengan como valor profesor en su atributo tipo, ¿sí? Y el inciso C, si existe algún profesor hombre en la universidad. Es como que podemos hacer las dos cosas juntas en este caso. Vamos a ver. Vamos a hacer un select, ¿sí? Asterisco para que me traiga todos los datos de las personas. Entonces lo vamos a hacer from persona. Bien. Walter, sí, si querés escribir, escribí. Si es necesario preguntar en query. Buenas tardes. Buenas noches. Sí. Profe, Sí, en esa pestaña hay que hacerlo, Walter. Y podés escribir un query nuevo, si querés. Por acá debería estar, que pueda abrir una nueva pestaña. Ahí está. Si querés podés escribir abrir una pestaña nueva. Con este botón. Sí, no sé quién quería consultar algo. ¿Alguien hablaba ahí? Alejandro Granado. Decime, Ale. Yo recién puedo ingresar Uh-huh. porque me pasaron 2 links en las comisiones, en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, Uh-huh. porque estoy en los 2 grupos de la comisión 4 y la comisión 8. Dale, ¿cuál es tu consulta? Los 2 links me permitió ingresar. Uh-huh. Bueno, dale. El uno, ¿cómo vamos a acceder nosotros a los Zoom para no tener estos inconvenientes? ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer con el Zoom? Sí, o sea, para acceder a los links y no tener este inconveniente. Porque yo soy de la comisión 8 y ahora lo pasaron. Pero vos me estás hablando específicamente cómo te vas a conectar a la clase, ¿verdad? Sí, ahora lo pude hacer a través. Bueno, mira, guardate ese link y todos los martes y jueves de 8 a 10 te conectás con ese link. Todo lo de la comisión 8, guárdenlo. Yo pensé que todos lo tenían ya porque me habían dicho que era el mismo. Así que ahí lo tienen. Sí, yo ingresé a todas las clases, pero me lo pasaban por el grupo. Dale, bueno, dale, listo, ese es el link. Ok. Bueno. Sí, creo que el problema que tuvo Alejandro es que en alguno de los grupos pusieron mal el link y yo también había entrado en un momento y éramos 2 nada más. Claro, les pareció raro que seamos 2 y ahí busqué de nuevo el link correcto. Eran y ya, los 2 únicos en esa comisión. Claro, era numeroso, digamos, entonces. Pero fue porque alguien puso mal el link. Es posible. Es lo mismo que lo que veníamos En el otro link también hay otra persona que está sola. Yo entré en los 2 links que pusieron.
Bueno, en el Moodle está actualizado el link, y si ustedes tienen grupo de WhatsApp con alguno de los chicos de la Comisión 8, compártanlo a ese que también se nos acaba de pasar, actualícenlo si tienen un grupo de WhatsApp en la Comisión 8, también hay un grupo de WhatsApp en la Comisión 4, así que si alguien tiene el link para compartirlo, así se suman todos ahí. Y bueno, Eso es lo lo que van digo, viendo. que pasaron mal los links. Dale, bueno, dale, ahí está solucionado ya para los chicos de la Comisión 8, les acabo de compartir. Porfa, si alguno de los chicos de la Comisión 4 tienen para compartir el link para ingresar al WhatsApp de la Comisión 4, nos viene bárbaro. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con la clase, ¿sí? Estamos en el ejercicio 13, en el inciso B. Estamos trabajando, haciendo consultas sobre la base de datos universidad, que es la que creamos en la última clase, en la clase anterior. El inciso B nos pide que traigamos todas las personas que tengan como valor profesor en su atributo tipo, y después en el inciso C nos pregunta si existe algún profesor hombre en la universidad. Acá vamos a concatenar el inciso B y C. Ahí te compartieron, a los chicos de la Comisión 8, tienen ahí el link para ingresar al grupo de WhatsApp de la Comisión 4. Bien, entonces les decía que vamos a usar también el comando select, vamos a traer todos los registros de la tabla persona, eso lo estamos indicando con from personas, para traer los registros de esa tabla, y acá vamos a poner la condición que deben cumplir esos datos, ¿bien? Acá entonces tienen que cumplir que el tipo, en tipo tiene que tener tipo profesor, y además vamos a poner un AND, y además también nos pide que el sexo sea igual a M. Bien, para que nos traiga todos los profesores de sexo masculino de la tabla de personas. A ver, ejecutemos esta consulta y veamos qué es lo que pasa. Bien, ahí vemos entonces el resultado de esta consulta que acabamos de escribir, en donde nos trae todas las personas de la tabla de personas que cumplen estas dos condiciones, que son del tipo profesor y que son del sexo masculino. Bien, ahí se las comparto también esta consulta, es el inciso B y C del ejercicio número 13, el TP. Bien. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Las consultas que hacemos las tenemos que dejar registradas en algún lado dentro del trabajo o no? Eso ya es de acuerdo a como ustedes planteen. Los trabajos prácticos no se les pide que se les presenten. De última, vos podrías crearte un archivito de Word donde copies la consigna y después vayas copiando estas consultas que estamos haciendo y que las hayas probado vos en MySQL. ¿Sí? Eso ya depende Bien, cómo se perfecto. organice cada uno de ustedes para el estudio y para hacer los trabajos prácticos. Nosotros no le vamos a pedir que presenten el trabajo práctico. Bien, en el inciso D nos preguntan cuántos son los alumnos hombres en la universidad. Bien, ahí vamos a hacer una nueva consulta, esta ya se las compartí, si no me equivoco. Vamos a pasar directamente al inciso D. Nos pide que contemos la cantidad de personas, de hombres dentro de la universidad, de alumnos hombres dentro de la universidad. Entonces, hacemos nuevamente un select asterisco desde la tabla persona, y acá vemos que tiene que cumplir la condición de que sea tipo alumno, y además debe cumplir otra condición de que sean del sexo masculino. No sé por qué pusieron todo sexo masculino en la consigna. Bien, como acá nos pide que devolvamos la cantidad de personas que cumplan estas dos condiciones, podemos hacer un count de esos registros que vamos a traer, ¿sí? Con este comando count, lo que vamos a hacer es contabilizar la cantidad de registros que cumplan estas dos condiciones, ¿bien? Entonces, si ejecutamos la consulta, nos tira un error.
en la sintaxis es tipo alumno y el sexo será que tenemos una H. Ahí está. El sexo es de tipo hombre, y entonces nos cuenta que existen 6 registros que cumplen esta condición que le acabamos de poner. Bien, dentro de la tabla personas traemos todos los registros que cumplen estas 2 condiciones y lo contabilizamos con este comando que es count. Bien, este también se los comparto, ya vendría a ser el inciso número D, me parece. Son consultas básicas, pero está bastante bueno que las podamos ver y que las podamos entender. Como ven, no es tan complicado escribir este tipo de consulta, pero son del tipo de consulta que vamos a utilizar ahora cuando tengamos que escribir nuestros programas ya desde Java. Vamos a volver al Eclipse en el día de hoy. Bien, continuemos. El inciso E nos pide el nombre de alumnos que empiecen con la letra J. Bien. Entonces, tenemos que hacer un select asterisco de la tabla persona, en donde, acá vamos a escribir un where, en donde el nombre, y acá vamos a usar un nuevo comando que es like, ¿sí? Este comando nos va a traer lo que tenga como primera letra la J, y el resto con el ampersand indicamos que el resto no nos interesa, sino que empiece con la J. También podría haber puesto el ampersand adelante y nos va a traer todos los registros que tengan una J en alguna de las posiciones de su atributo. En este caso nos pide que traigamos todas las personas cuyo nombre empiece con la letra J. Profesor, Pero disculpe no. que lo moleste. ¿Cómo Sí. le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Podría aumentar un poquito el tamaño de su letra? Porque es como que se ve muy chiquito, más que nada cuando pone las comillas, que es como que no se las ve en algunos casos. Por favor. Veamos si eso es posible, y si no, vos ves la pantalla del Zoom, ¿viste? Vos también hay una parte en la que vos podés hacer esto, mira. Esto que estoy haciendo yo, agrandar o achicar, y capaz que eso te funciona mejor. Decime si te funcionó mejor o no, porque Profe, el símbolo de porcentaje, no veo tampoco. no se ve nada. A ver, intentemos ver si se podemos hacer un zoom. Muy pequeño lo que se ve. Es muy chiquito. Sí. A ver, ¿dónde podríamos tocar para que esto pase? El color de la letra. ¿Profe? Sí. Uy, no ¿Quién? sé si escucho mal. ¿Quién? Con control y la ruedita hace zoom. Ahí mira. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Ahí lo ven? Genio, gracias. ¿O Sí. exageré? Ahí. Ustedes avísenme. ¿Ahí se ve mejor o lo puedo achicar un toque? Ahí está buenísimo. Bueno, Si quiere un listo. poquito más chico, no importa, pero está bueno. Sí, creo que chocantía acá un toque, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí. Veamos, estamos en el inciso número E, creo que era, el nombre de alumnos que empiezan con la letra J. Entonces seleccionamos todos los registros desde la tabla de persona en donde el nombre empiece con la letra J. ¿Sí? Y podemos ejecutar esta consulta y nos debería traer todos los alumnos con la letra, que empiezan el nombre con la letra J, como Juan y José en este caso que tenemos acá, dentro de los registros que cargamos en el TP en uno de los ejercicios que nos pedía anteriormente. ¿Bien? Este también se los copio, así lo tienen ya resuelto. Ahí les podrían cambiar algo más también si quieren. Bien, después el inciso F nos pide que traigamos como respuesta cuál es el número de teléfono del registro de la tabla persona, cuyo atributo nombre es Juan y su atributo apellido 1 es Sáez. Bien, entonces vamos a traer. Vamos a seleccionar el atributo
teléfono es de la tabla persona, en donde deben cumplir que esa persona debe cumplir que el nombre sea igual a Juan. Juan, como dice la consigna, y además que el apellido 1, si el apellido 1 es igual a size. Bien, entonces con esta consulta nos traería la columna teléfono de la tabla persona que cumpla con esta condición. Bien, vamos a ejecutarla y nos tira un error. Nombre igual a Juan. Le tira el error, profe, porque le ejecuta solo lo que marcó usted. Puede ser, dame un toque. Ahí está. Bien, entonces ahí vemos que nos trae la columna que nosotros pedimos. Bien. Pedimos la columna teléfono de la tabla de persona en donde se cumple ese requisito. Y ahí también me hizo recordar algo, no sé quién habló, pero también pueden hacer lo siguiente, miren. Yo podría dejar escrita esa consulta y ahora continúo con la que sigue y ya les voy a mostrar una cosa. Ordenar alfabéticamente, nos pide el inciso G, ordenar alfabéticamente por apellido los alumnos. ¿Bien? Ok. Esto podemos hacer un select, ¿sí? Vamos a utilizar de nuevo el count y vamos a contabilizar los ID, que nos muestre también el apellido 1 y el nombre desde la tabla persona. Bien, y acá la condición que debe cumplir es que sean del tipo alumno, como que nos pide la consigna. Bien. Acá vamos a utilizar otros comandos que también lo teníamos dentro de las diapositivas que vimos la semana pasada, en donde utilicemos el group by, ¿sí? Esto es para agrupar, y lo vamos a agrupar por nombre, y lo vamos a ordenar con order by, por el apellido, ¿bien? Que es lo que nos pide la consigna. Y acá es lo que recién uno de los compañeros mencionaba, es que yo puedo seleccionar cuál es la consulta que quiero que se ejecute, ¿sí? Si yo quiero, puedo hacer esto. Ven que tengo escritas las dos consultas, pero ahora selecciono todo esto y puedo ejecutarlo, y me mostraría solo la consulta que yo estoy ejecutando, ¿bien? Acá me ordenó, acá hice mal, me faltó una coma. Así nos ordena toda la tabla. ¿Ven? Acá nos ordenó por el apellido 1, empieza con Heller, Hercos, y nos ordenó los datos. ¿Ven? Puedo tener dos consultas y se va a ejecutar lo que yo haya seleccionado. Podría seleccionar esto, ejecutarlo, y me mostraría la consulta que yo seleccioné. ¿Bien? Eso es algo que recién me hizo acordar uno de sus compañeros cuando lo comentó. Así que también les puede llegar a servir si ustedes quieren ir escribiendo una de las consultas bajo de la otra, y después seleccionen la última, o la que ustedes quieran que se ejecute. ¿Bien? Bueno, con eso llegamos al inciso G del trabajo práctico. Así que con eso tenemos ya el ejercicio número 13. ¿Bien? Ahora sí, creo que estamos listos para arrancar con lo de hoy. No sé si a alguien le quedó alguna duda en que hable ahora. Si no, avanzamos un poco más. Esto era en cuanto al trabajo práctico. Les compartí el código, ¿no? Creo que del último faltó, ¿no? ¿No lo compartí? Bueno, ahí les paso estos dos.
Ah, sí, lo había compartido. Listo. Ahí están, en el chat, están todo el ejercicio 13 resuelto, desde el inciso A hasta el G. Así que ya lo tienen resuelto, y son consultas más o menos como para que ustedes se den una idea cuando en los trabajos prácticos a futuro les pidamos ejercicios de este tipo. ¿Bien? Bien. Voy a... Profe, Sí. antes de que avancemos, en el Ujú. punto 6 de la tabla alumno se matriculó asignatura, en lo que es ID alumno, cuando hago la referencia a persona, ahí me da el error. Ejercicio 6, en la creación de las tablas. Sí, Alumno se matricula en asignatura. sí, Ahí tenés unidad de alumno, unidad de sí, asignatura, unidad de curso escolar. sí, casi en la última línea, justo ahora no tengo la compu, estoy del celular. Cuando ponía referencia, porque decía ID alumno, estaba copiando lo de su clase, referencia persona, lo ejecuto y ahí es que me salta el error. No sé si lo tengo que poner con referencia a otro o no. A ver, yo te copio esa consulta como la hice yo, después vos corroborala con lo que tenés, ¿vale? Bueno, ¿Te gracias. parece? Sí, sí, porfa, gracias. Así después vos lo ves y bueno, le copias los campos como vos los hayas creado, pero te vas a dar cuenta cómo fue. Ok. Bueno, profe. Dale, ahí lo tengo. Cualquier cosa después me comentás, ¿vale? Bien. No, el código de asistencia aún no, chicos, sean pacientes, no lo pasamos al principio de la clase. Bueno, continuemos. Y vamos a ver un poco lo que teníamos para la clase de hoy. Bien, avísenme si ven ahí mi pantalla. Vamos a poner en modo de presentación las diapositivas. Hoy vamos a ver un poco de cómo vamos a trabajar desde el Eclipse con una base de datos, ¿bien? Para eso vamos a hacer una breve introducción y vamos a ver que vamos a tener que instalar un aplicativo que nos va a permitir hacer la conexión entre lo que vamos a hacer en Java para poder traer datos desde una base de datos, ¿bien? Vamos a ver un poco de teoría, un poco de explicación de lo que se trata esto, ¿bien? En la mayoría de las aplicaciones que nos vamos a encontrar va a aparecer una base de datos como fuente de información. Eso pasa siempre, ¿bien? JDBC, que es el aplicativo que vamos a utilizar, nos va a permitir acceder a bases de datos desde Java, es decir, desde el Eclipse, como veníamos trabajando nosotros anteriormente. Con JDBC no va a ser necesario escribir distintos programas para distintas bases de datos, sino que el único programa nos va a servir para acceder a bases de datos de distinta naturaleza. Podemos acceder a bases de datos de diferentes fuentes, como pueden ser de Oracle, de Access, de MySQL. En nuestro caso, que estamos trabajando con MySQL, nos viene bárbaro, la vamos a poder acceder desde la aplicación que estemos creando, desde el Eclipse, ¿sí? Podemos pensar en JDBC como el puente entre una base de datos y nuestro programa de Java. Acá tenemos un dibujito, un esquema a modo explicativo de cómo funcionaría, ¿sí? Nosotros tenemos un programa con JDBC que nos va a hacer establecer una conexión e interrogar y actualizar la base de datos, es decir, traer datos de la base de datos o setear algunos de los campos de nuestra base de datos y procesar los resultados, ¿sí? Esto es nuestro programa en Java, que vamos a poder conectarnos por medio de JDBC a un sistema de gestión de base de datos, que en este caso va a ser MySQL, ¿sí? Esto sería el esquemita de la conexión. Con JDBC establecemos una conexión por medio de un driver específico y nos conectamos a nuestra base de datos para traer datos o para actualizar nuestras bases de datos. Bien, un programa de Java que utilice JDBC, lo primero que deberá hacer es establecer la conexión con el sistema de gestión de base de datos, en nuestro caso MySQL, y para realizar dicha conexión haremos uso de un driver específico para cada sistema de gestión de base de datos que estemos utilizando.
Una vez establecida la conexión, ya podemos interrogar la base de datos con cualquier comando SQL. Select, update, create, ¿sí? Acá cuando hablamos de interrogar la base de datos, es decir, realizar diferentes consultas a nuestra base de datos. El resultado de un comando select es un objeto de la clase resultSet, ¿sí? Este objeto del tipo resultSet es el que nos va a permitir a nosotros traer los datos desde la base de datos. Disponemos de métodos dentro de esta clase para manejar los datos que nos va a devolver la base de datos. También podemos realizar cualquier otra operación SQL, como creación de tablas, gestión de usuarios, entre otros, ¿sí? Los drivers para poder acceder a cada sistema de gestión no forman parte de la distribución de Java, por lo que debemos obtenerlo por separado. Acá es una fundamentación de por qué hacer uso de un driver. El principal problema que se nos puede plantear es que cada sistema de gestión de base de datos dispone de su propio API, en la mayoría que son propietarios del sistema de gestión de base de datos, por lo que un cambio en este SGBD implica una modificación de nuestro código. Si colocamos una capa intermedia, podemos abstraer la conectividad de tal forma que nosotros utilizamos un objeto para la conexión y el driver se encarga de traducir la llamada al API, ¿sí? El driver lo suelen distribuir las propias empresas que fabrican los sistemas de gestión de base de datos, ¿sí? Es decir, el driver nos serviría a nosotros para hacer la conexión entre la base y la aplicación Java que nosotros estemos creando, ¿sí? Y ese es el funcionamiento que le vamos a dar al driver que vamos a utilizar, que está fabricado justamente por MySQL. Ya vamos a llegar a la parte de la descarga y cómo lo vamos a instalar, así que prestemos atención un poco más. Existen diferentes tipos de driver. Tenemos los drivers de tipo puente JDBC o DBC, que fueron creados para proporcionar una conexión a bases de datos en Microsoft Windows y permiten enlazar Java con cualquier base de datos disponibles en ODBC. No se aconseja el uso de este tipo de driver cuando tengamos que acceder a bases de datos de alto rendimiento, porque las funcionalidades están limitadas a las que marca el ODBC, ¿sí? Este también es un esquemita del funcionamiento. Bien. Tenemos otro tipo que es parte Java, parte nativo, en donde es una combinación de implementación de Java y API nativo para el acceso a la base de datos. Este tipo de driver es más rápido que el que mencionamos anteriormente, que el puente ODBC o DBC, pues no se realiza el paso por la capa del ODBC, o sea, la suprimimos a eso, por eso es que funciona un toque más rápido. Y las llamadas al JDBC se traducen en llamadas específicas del API de la base de datos. Cada cliente debe tener instalado el driver. Tiene mayor rendimiento que los dos que vamos a ver a continuación y no se pueden usar en internet ya que necesitan el API de forma local. Bien. Otro tipo de driver que encontramos es este, que es el servidor intermediario a bases de datos. Este tipo de driver proporciona una abstracción de la conexión. El cliente se va a conectar al sistema de gestión de base de datos mediante un componente de servidor intermedio que actúa como una puerta para múltiples servidores, ¿sí? La ventaja de este tipo de driver es el nivel de abstracción, y el servidor de aplicaciones WebLogic incorpora este tipo de driver. Y tenemos driver Java. Este es el más directo. La llamada al JDBC se traduce directamente en una llamada de red a la base de datos sin intermediario. Proporcionan mejor rendimiento y la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos proporcionan drivers de este tipo, ¿sí? Es decir, tienen los drivers de este tipo para que nosotros lo podamos utilizar. Como es el caso del MySQL, como lo vemos acá. En esta diapositiva tenemos el driver, que es el que nosotros vamos a utilizar, es el que tenemos que descargar para poder crear nuestras aplicaciones con conexiones a base de datos que ya tenemos creadas en MySQL. Bien, entonces acá está como el link para que descarguemos este driver y también cómo lo vamos a instalar. ¿Sí? Si hacemos clic aquí, se nos abre esta ventana.
que es un producto de MySQL, como vemos acá, el MySQL Connector J. Nos dice qué versión de producto es la que tenemos instalada acá del MySQL, que es la versión 8.028, y acá debería poner entonces yo plataforma independiente, y se nos abre esta ventana. Selecciono la segunda opción, bien, y se va a iniciar la descarga en el extremo superior izquierdo, como vemos acá, bien. Una vez que termina la descarga, una vez que terminamos la descarga, lo vamos a poder ver en nuestra carpeta de descarga, si es que tenemos ahí que se hagan todas las descargas de nuestra computadora. Eso depende cómo tenga cada uno definido en su compu. Bien, a ver, denme un toque a ver si se abre esto. No me deja compartir lo que se abrió. Bueno, a ustedes se les va a abrir esta descarga y van a tener que descomprimir el archivo porque es un archivo del tipo RAR, ¿sí? A ver Profe, si acá me disculpe. permite. Ahí va, dale. Ahí está mi descarga, sí. ¿Quién me quería consultar algo? Yo, Ujú. Marime. Sí. Cuando usted ejecuta, ¿cuál baja? La segunda opción. La segunda opción. El zip. Ok, El zip. gracias. Ok. Bueno, les decía que eso se les va a descomprimir, se le va a descargar en la carpeta de descargas o en donde ustedes lo tengan para que se realicen las descargas comúnmente. Lo tienen que descomprimir, es decir, extraer los ficheros. Y cuando extraigan los ficheros van a llegar al MySQL Connector Java, es esta la carpeta que tienen dentro de ese archivo RAR. Y acá está el archivito jar, que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Este que vemos acá es el mismo que tenemos en la diapositiva, si seguimos el paso a paso, que es el que justamente nosotros vamos a utilizar. Si después ustedes le prestan atención a las diapositivas, está explicado el paso a paso para descargar y llegar a este archivo que es el que nosotros vamos a necesitar. Bueno, muchísimas gracias Eva por compartir ahí el link. Igual de todas maneras lo tienen en las diapositivas, así que no se preocupen. Ok, ahora nos vamos a ir directamente a Java. Vamos a abrir el Eclipse, porque ahora vamos a trabajar ya desde el Eclipse, ¿bien? Yo voy a crear un nuevo Java Project para que vamos desde cero. Voy a crear un Java Project y este proyecto lo llamemos base datos. ¿Sí? Voy No a se ve poner, la pantalla de Eclipse. dame un toque, disculpa. Vamos acá. Voy a crear un nuevo Java Project, ¿sí? Tenemos que abrir el Eclipse, por si se olvidaron. Abrimos el Eclipse, vamos a File, a New, Java Project. En el caso de que no les salga Java Project aquí dentro de File y New, pueden ir acá con Control N, y acá escribir Java Project. ¿Sí? Ahí le dan doble clic, le ponemos el nombre del proyecto, yo le voy a poner base datos. ¿Sí? Le ponen el nombre que ustedes quieran, yo estoy poniéndole simplemente a modo de ejemplo. Base datos, y lo mandamos ahí, que se cree el nuevo Java Project. ¿Bien? Ahora siguiendo un poco la línea que tenemos acá en las diapositivas, nos dice que tenemos que seguir los pasos para poder incluir dentro de nuestro proyecto Java el conector J que acabamos de descargar. Bien, para eso, acá en el navegador de proyectos que tenemos dentro de nuestro archivo Java, nos posicionamos sobre el proyecto al cual nosotros le queremos incluir este aplicativo, el conector J. Bien, nos posicionamos ahí, hacemos clic derecho, y nos vamos a Property o Propiedades, si es que alguno lo tiene en español. Bien.
nos vamos ahí. Acá tenemos que venirnos acá a WillPath. Bien. Y acá nos posicionamos sobre el módulo path. Bien. Y vemos que nos permiten todos estos botones, ¿sí? Que antes estaban inhabilitados, ahora se habilitaron. Y aquí tenemos que agregar un HAR externo, ¿sí? Esta segunda opción, Add External HARs. Bien. Hacemos clic ahí y vamos a la carpeta en donde tenemos el MySQL Connector Java 8.028.car, que es el archivo que yo recién les mostraba, que lo descargábamos desde el MySQL. Ahí uno de los compañeros compartió el link para la descarga. Es simplemente descomprimirlo y llegar a este archivito. Bien, ahora lo vamos a agregar. Bien. Lo agregamos de esta manera. Y con esto hacemos clic en Apply and Close, ¿sí? Lo aplicamos y se cierra, y aquí vemos que se nos agregó una referencia de librerías, que es el MySQL, y que tiene todo lo que nos va a permitir a nosotros hacer la conexión de nuestra aplicación con la base de datos. ¿Bien? Acá es en donde entonces avancemos, vamos con las diapositivas. Yo ya me pasé todo esto, acá les va explicando cómo descargar este archivito y cómo incluirlo dentro de nuestro proyecto Java. Dale, Ale, ahí lo repasamos. Profesor, Sí. disculpe, ¿puede ir para hacia atrás en la segunda? Ahora vamos a hacer el repaso desde cero. Ah, bien, porque a ver no, si... no lo veo. Ok, mira. Bueno, tenemos que hacer la instalación de este driver, que es el driver. Lo descargamos desde este link que tenemos en la diapositiva, creo que es la número 8, sí, de la diapositiva número 8. Hacemos la descarga, tomamos la segunda opción, que es un archivo zip, ¿sí? Que lo vamos a descomprimir. Bien, como nos indica acá, lo descargamos y extraemos los archivos que tenemos. Y tenemos que llegar a este archivo, ¿sí? MySQL Connector Java 8.028.jar, ¿sí? A ese archivo es al cual tenemos que llegar. Bien, después desde Profe, Eclipse, sí. Disculpe. Marinés. Sí, me aparece el archivo ese conector, pero como punto jar, ¿está bien? Sí. Sí, está perfecto que sea punto jar. Porque al lado me decía WinRAR. Por eso WinRAR es el archivo que descargaste. Sí. No, me dice del tipo WinRAR. Bueno, pero, el jar es el que... La extensión veo que dice jar, está bien entonces. Sí, está perfecto. Bien. Gracias. Bueno, después, acá es lo que muestra en la diapositiva que sigue. A ver. En la diapositiva que sigue, que es esta, nos muestra que ya tenemos creado un proyecto Java, ¿sí? Eso lo hacemos desde Eclipse. Tenemos ya creado un proyecto en Java. Le hacemos clic derecho a ese Java Project y nos vamos a Property, ¿sí? La última opción, Properties. Y aquí en Properties nos vamos a Java WillPath, ¿bien? En Java WillPath vemos que... Arale. Profe. Sí. En Java WillPath está en inglés, en castellano, ¿cuál sería? Porque nosotros tenemos traducido y no veo algo parecido. Andate a Resource. ¿Ves Resource? Información. O Recursos, Wilder. Java Constructor. Java Constructor. Fíjate la... Constructores. No, a mí tampoco me parece. No les aparece, acá tienen para filtrar el texto, miren, si quieren. ¿Ustedes lo tienen en español? Sí. Y a ver. Java WillPath.
Ruta de compilación de Java, creo que dice. Sí, ruta de compilación de Java, pero ¿cómo lo pueden encontrar? ¿No les aparece como una tercera opción, así como lo vemos acá? Resource Builder como cuarta opción. No, salen dos opciones nada más, profe. Decime las opciones desde la primera hasta abajo. Filtro de recursos, recursos enlazados. Esas son las dos opciones de información. Luego empieza compilador de Java, que tiene las opciones código de tarea, construcción, errores, aviso. Y abrir Java recursos. Ahí está. Vía de construcción Java es. Vía de Para los que lo tienen en castellano es vía de construcción Java. Ok, muchas gracias. Los que tengan en castellano, como el caso de Morinés, pongan acá vía construcción Java y les debería aparecer esta ventana. ¿Sí? ¿Lo pudo solucionar el otro chico que también lo tenía en castellano? Que No, no me confirme. aparece vía. Poné cons. No pongas Abajo de todo. construcción, poné cons. Así, algo que sea similar, digamos. Algo que infiera lo que está buscando. El penúltimo ítem es vía de construcción Java. Bueno, cuestión que tenemos que llegar a Java Will Path, ¿bien? Cuando nos posicionamos acá en Java Will Path, vemos que tenemos deshabilitado todos estos botones, ¿sí? Hacemos clic aquí, en Module Path, en el caso de los que tengan en castellano, me imagino que le aparecerá ruta, el módulo de ruta. Y aquí van a agregar cars externos, ¿sí? Agregar o add external cars o agregar cars externos. Algo así le debería aparecer. Y aquí se les abre la ventana en donde ustedes hayan descargado el archivito. En mi caso yo lo tengo descargado en mi equipo, en descargas, en MySQL. Y lo encuentro al archivo y lo abro. Bien. No lo vi en el módulo 4, la verdad que no lo vi. Lo descargué directamente desde las diapositivas, pero me imagino que es el mismo. Después lo verifico, pero si no, descargarlo de la diapositiva, ¿sí? Viviana. Bien, una vez que lo agregamos, ponemos aplicar y cerrar, que me aparece apply and close, en el caso de los que lo tengan en inglés. Y simplemente después ya vemos que acá en el path de nuestro Java Project nos aparece una referencia de librerías y nos aparece ese conector Java que acabamos de incluir en nuestro Java Project. Ok, hasta ahí vamos. Sí, de 10. Buenísimo. Eso, y ahora se va a poner un poquito más engorroso, ya vamos a ver. Bien, ahí vemos y corroboramos que se haya añadido, y el driver del DBMS, es decir, el que acabamos de descargar, proporciona implementaciones para las siguientes interfaces del paquete Java SQL, ¿sí? El SQL Connection, el SQL Statement, el Prepared Statement, diferentes implementaciones que nos van a permitir trabajar desde nuestro proyecto Java con una base de datos. ¿Bien? Ok, acá vamos a llegar a la parte práctica que vamos a hacer hoy para mostrar cómo trabajar con una base de datos desde Java, ¿sí? Clave, recién una de las compañeras nos decía acerca de un recurso que tenemos dentro del Moodle. Ahora lo vamos a abrir. Vamos a llegar a eso. Bueno, la parte de práctica de hoy. Vamos a crear una instancia del JDBC Driver, es decir, vamos a trabajar con este driver que acabamos de aplicar a nuestro proyecto Java. Vamos a especificar una URL y las credenciales de la base de datos, vamos a establecer la conexión, vamos a crear un statement usando el connection, y vamos a armar un postulado en SQL y enviarlo a ejecución y recibir los resultados dentro del result set, que es el objeto
que nos va a permitir a nosotros desde Java recuperar los resultados de una consulta que escribamos desde Java, ¿sí? Para correr este ejercicio nos pide que utilicemos la base de datos Word, que podemos importarla. Acá no está bien especificado de dónde, pero eso lo tenemos dentro de los recursos. Si ven aquí, tenemos el módulo 4, tenemos las teorías, los prácticos y recursos, ¿sí? Hacemos clic en recursos, se nos inicia una nueva descarga, como vemos ahí, ¿sí? Esa descarga, ustedes la encuentran en la carpeta en donde se les descargue. Bueno, la extraen en donde ustedes quieran. La cuestión es que tienen que llegar a esta base de datos Word, ¿sí? Que es este archivito del tipo SQL Text File. ¿Bien? Vamos a trabajar con esa base de datos. ¿Bien? Y para esa base de datos la vamos a crear dentro de nuestro Workbench. Bien, ahí yo ahora les comparto. Tenemos el Workbench y aquí tenemos que crear la base de datos Word para que nosotros podamos trabajar con los datos desde ahí. Para la creación de esa base de datos, lo que tenemos que hacer es irnos a File. Una vez que descarguen y extraigan el archivo, vamos a File. Aquí vamos a OpenSQL Script, bien, en esa opción. Y buscamos dentro del navegador que se nos abre la base de datos Word que yo les mostraba recién. Le hacemos doble clic y vemos que se nos abren todas estas consultas, ¿sí? Es un script con todas las consultas para la creación de la base de datos y simplemente lo ejecutamos. Se van ejecutando todas las consultas como vemos aquí. Bien. Pum, 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 pum. Vamos a esperar a que se terminen de ejecutar estas consultas. Si ustedes están... Bien. Y si hacemos un refresh all aquí en esquemas, vemos que ya tenemos creada la base de datos Word que tiene las tablas ciudades, países y lenguaje de países. ¿Bien? Profe. Sí. Profe, ¿podríamos repasar desde que entró acá en el SQL cómo hacer todo? Dale, ahí lo repasamos. Y les muestro también que con el comando drop database, por ejemplo, drop database Word, si yo ejecuto esta consulta, se elimina la base de datos, ¿sí? Drop es para eliminar. Bueno, le decía, dentro del módulo 4, en el Moodle, tenemos recursos, descargamos esos recursos, los descomprimimos al archivo que se descarga, ¿bien? Y tenemos dentro de todos esos recursos una base de datos Word, ya le voy a mostrar el archivito, así lo vemos mejor. Ustedes van a descargar el archivo, eso se le va a descargar en la carpeta que ustedes les indiquen, lo van a descomprimir, sí, se le va a descargar esta carpeta recursos-bd, le dan clic, lo extraen al archivo, una vez que lo extraen, se les abre una carpeta y cuestión que tienen que llegar a esta que dice Word-db, y acá adentro van a encontrar un archivo del tipo SQL Text File, ¿bien? Una vez que hacemos eso, nos vamos al Workbench del MySQL, ¿sí? Abrimos esto, nos vamos a File. Bien, ¿están viendo el Workbench? Las dudas. Bien, nos vamos a File. Sí, profe. Ok, vamos a File, y aquí vamos a esta opción que dice, o control mayúscula o si no, a la opción que dice Open SQL Script. Bien. Hacemos doble clic ahí y buscamos el archivito que yo les comentaba recién, que es Word, es el archivo Word. Lo abrimos y vemos que se abre una serie de consultas, que son las que nos van a permitir crear justamente la base de datos que queremos. Ejecutamos la consulta, se van a ejecutar todas las consultas que están escritas ahí.
y cuando se terminen de ejecutar todas estas consultas, se nos va a crear, ya tendríamos creada la base de datos Word dentro de nuestro navegador. Bien, si hacemos refresh all, se nos creó la base de datos y que tiene las siguientes tablas: ciudades, países y lenguaje de país. Bien. Ok. Nos tomamos 5 minutitos ahora, chicos. Yo voy a cargar un poco de agua y nos vemos de nuevo en 5. Ustedes, si quieren, vayan trabajando con esta base de datos Word, o sea, logrenla descargar y crear. Y también respecto del aplicativo, si lo pueden poder incluir dentro de su Java Project, y si no, ya lo vemos cuando volvamos. Si alguien tuvo alguna duda o le faltó algo, me avisa y lo resolvemos. En 5 minutos volvemos, chicos. Nos vemos en 5. Vamos a reanudar la grabación. Bueno, una vez les decía que una vez que ya hayamos creado la base de datos Word dentro del Workbench, nos vamos al Eclipse, que es de donde vamos a consumir los datos de esa base de datos. ¿Sí? Y aquí voy a crear una nueva clase dentro del Java Project, en donde ya incluí el MySQL Connector Java, jar, y acá voy a crear una nueva clase, ¿sí? Voy a New Class, le voy a poner a esta clase, la voy a llamar simplemente Main, ¿sí? Ustedes le ponen el nombre que quieran, creo una nueva clase y es de donde vamos a trabajar. Ok, acá entonces vamos a trabajar con esos archivos de la base de datos que acabamos de crear. Yo para eso voy a incluir esto. Y vamos a importar, vamos a hacer un import java.sql. Bien. Así podemos utilizar todas las clases que están incluidas dentro del paquete SQL. Bien. Hacemos ese import y ahora es cuando empezamos a trabajar con esos datos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es definir constantes, ¿sí? Eso lo vamos a hacer mediante la sentencia static final. Van a ser constantes que no van a poder cambiar. Sí. El main ese de Java, ¿dónde está? ¿Dentro de dónde está? ¿Lo tiene? Yo creé una clase que llamé main. Si mal hecho hubiera creado otra clase, con otro nombre, como para que no se confunda. Yo le creé una new class y le puse el nombre main. Vos ponele otro nombre si querés, ¿sí? Es simplemente crear una nueva clase. ¿Ok? Bien. Dentro de esa clase yo voy a crear unas constantes. Eso lo vamos a hacer con static final. Esta constante va a ser del tipo string. Y la voy a llamar JDBC _driver. ¿Sí? Esto lo tienen también en las diapositivas. Acá hay que tener mucho cuidado cuando copiemos lo que dice las diapositivas, ¿sí? Este es un string, por eso va entre comillas dobles, ¿sí? Es una constante, y que va a tener la ubicación de donde tenemos el driver, ¿sí? Acá tenemos un com punto, que es lo que tenemos en la diapositiva. Si ustedes ven la diapositiva, tienen escrito esto, mysql.cj.jdbc.driver. ¿Ven bien ahí la letra de Eclipse? Bien, creamos primero una constante para poner dónde está el driver. Bien. Luego de eso vamos a crear otra constante. También va a ser del tipo string. Bien. A esta constante la vamos a llamar db-url. Esto nos está indicando ya que va a ser la ubicación de la base de datos. ¿Sí?
Y aquí tenemos que poner JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, barra, barra, localhost, localhost. 2.3306 que es el puerto, y barra world que es la base de datos de la cual vamos a consumir nosotros datos ahora. Bien. Espero que no me haya confundido nada aquí. Entonces ya tenemos creada una constante que después la vamos a utilizar para el driver, una constante para la ubicación de la base de datos, y ahora vamos a crear una constante también para el usuario que nosotros tenemos dentro de la base de datos. A este lo vamos a llamar user, va a ser igual al usuario que nosotros creamos el otro día cuando instalamos el MySQL. ¿Se acuerdan que creamos un usuario y una contraseña? Bien, ese es el usuario que tenemos que indicar acá, que por defecto fue root, ¿sí? Por defecto creamos un usuario root. Y por último, tenemos que crear una nueva constante, también va a ser de tipo string, que va a ser la contraseña que pusimos nosotros, ¿sí? Pass. Y aquí ustedes tienen que poner la contraseña que pusieron ustedes al momento de la instalación del MySQL. En mi caso, esa contraseña yo le puse simplemente mi nombre. Bien, hasta ahí, me van siguiendo. Todo esto lo tienen en la diapositiva también. Después para copiar el texto que tiene en cada una de estas constantes que hay que crear. Bien. Luego de definir estas constantes que me van a permitir la conexión, yo voy a crear un método del tipo main para que podamos ejecutar nuestro programa, ¿sí? Voy a crear un public void main. Recuerdan, este es el que nos va a permitir a nosotros que se ejecute nuestro programa, ¿sí? El método main. Acá dentro tengo que poner strings, args, todas estas sentencias. Bien. Y simplemente abro y cierro llaves y empiezo acá a trabajar con esa conexión que voy a tener que crear para poder acceder a la base de datos, ¿sí? Vamos a crear un objeto de tipo connection, ¿sí? Al cual yo voy a llamar con y lo voy a asignar como nulo en principio, ¿sí? Voy a hacer lo mismo para el statement, es otro objeto del tipo statement que está incluido dentro del paquete java.sql, a este lo voy a llamar stmt, y también lo voy a asignar como nulo. Bien, acá vemos que nos salen unos errorcitos que es por el throws. Esto ya está. Ok, vamos hasta ahí. Creamos un objeto connection y un objeto statement, le ponemos el nombre que quieran. Yo en este caso seguí el ejemplo de la diapositiva, le puse con y stmt. Bien, una vez que estamos ahí, vamos a poner un cartelito de consola que diga system.out.println, que nos muestre un mensaje que diga conectando a la base de datos. La base de datos. Y le vamos a poner un punto suspensivo, esto es simplemente un cartel. Y aquí vamos a hacer nuestra conexión. Bien, vamos a utilizar ese objeto con que creamos anteriormente y le vamos a pasar a este, vamos a utilizar uno de sus métodos de esta clase connection. Escribimos driver manager punto, y acá le tenemos que pasar la conexión getConnection, bien, y utilicemos este getConnection en donde le pasamos la URL de la base de datos, el usuario y el password. Bien, seleccionamos ese método y ahí vemos. Le pasamos las constantes que creamos anteriormente, que son la URL de la base de datos, el usuario y el password. Con eso nos deberíamos conectar a la base de datos. Acá me sale,
Acá les puede salir un error porque es que les pide que le agreguen throws a la declaración. Es para tener excepciones. Esto lo podrían hacer dentro de un try, eso sí está en las diapositivas, así que después ustedes síganlo de las diapositivas si es que quieren. Yo me obvié ese paso de los try y de los catch, pero los tienen dentro de las diapositivas. Bien, con esto generamos la conexión. Bien, utilizando el método getConnection le pasamos la URL de la base de datos, el usuario y el password. Con eso nos conectamos a la base de datos. Bien. Vamos a poner acá otro cartelito, un system.out println, en donde vamos a indicar acá, vamos a poner un cartel que diga que estamos creando el stat. Bien. Que es el otro objeto que nos va a permitir a nosotros poder hacer las consultas a las bases de datos. Bien, este es el objeto que creamos hace rato, el STMT, y acá lo vamos a poner igual utilizando la conexión con punto create statement, ese que vemos ahí. El primer método y punto y coma. Ok, una vez que llegamos hasta aquí, vamos a crear una variable de tipo string, a la cual le vamos a llamar SQL, y en este SQL es donde nosotros ahora vamos a escribir la consulta que le vamos a hacer a la base de datos. ¿Sí? Aquí vamos a escribir en este string la consulta. Yo les recomiendo que siempre, antes que nada, la probemos a la consulta que vamos a hacer dentro del Workbench. ¿Bien? En este caso, a modo de ejemplo, vamos a hacer la siguiente consulta respecto de la base de datos Word. Bien, la consulta va a ser el select, que me seleccione los nombres y el código, name y code, de las tablas países, from country. Bien, si vemos dentro de Word, tenemos las tablas city, country y country language. Dentro de country tenemos las columnas code y name. Bien, yo estoy pidiendo simplemente que me muestre el código y el nombre desde la tabla países de todos los países. ¿Sí? Si ejecuto esta consulta, me muestra todos los países y el código de abreviatura de cada país. Bien, una vez que vemos que funciona nuestra consulta, la podemos copiar y directamente la podemos llevar a nuestro programita en Java. Simplemente la pegamos. Esto podemos modificarlo de esta manera. Y con eso ya tenemos la consulta que le vamos a pasar en nuestro programa. Bien, como yo les mencionaba hace rato, ese archivo Word, ¿de dónde lo sacamos? ¿Para cuándo realizamos después? Ese archivo lo sacan desde el Moodle. En el módulo 4, tienen las diapositivas, tienen los trabajos prácticos, y hay unos recursos. Dentro de los recursos está ese archivo Word, como yo les mostraba hace rato. Bien, les decía que para poder obtener los resultados de esa consulta, tenemos que crear un objeto del tipo ResultSet. ¿Sí? Un objeto del tipo ResultSet, que lo vamos a llamar simplemente RS, y que va a ser igual a, al stmt.executeQuery, y en donde le vamos a pasar un string, le tenemos que pasar un string que es justamente esa consulta que acabamos de probar previamente en el Workbench y que sabemos que funciona. Bien, con esto ya tenemos dentro del ResultSet el resultado de la consulta que acabamos de pasarle a la base de datos. Y ahora, para poder trabajar con esos valores que nos va a traer desde la base de datos, creamos un ciclo while, en donde acá vamos a ir leyendo uno a uno esos datos. Para eso vamos a usar el ResultSet.next, ¿sí? Que es
esto va a iterar mientras el result set tenga datos, va a seguir iterando, y cuando esté vacío va a terminar el ciclo while. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí o va muy rápido la cosa? Bueno, sigamos. En cada iteración, lo que vamos a hacer es crear un string, al cual le voy a llamar name, y a ese le voy a asignar lo que tenga en el result set punto getString, ¿bien? Y aquí vamos a seleccionar esta opción en donde yo le voy a pasar como parámetro el nombre de la columna. Bien, en este caso yo le voy a pasar el nombre de la columna, que era name. Tal cual como lo tengamos definido dentro de la tabla, le pasamos el nombre de la columna. Lo voy a hacer lo mismo para código, para el code. Voy a crear un string llamado código y le voy a pasar rs.getString de la columna code. Bien. Entonces, dentro de name me va a traer lo que tenemos en el primer registro en la columna nombre, y dentro de código me va a traer lo que tenemos en el primer registro de la columna code. Y así va a ir iterando hasta que el rs esté vacío. Por último, ahora ya tenemos acá los valores que queríamos de la base de datos y lo podemos mostrar por consola, y para eso hacemos un system.out.println, system.out.println, en donde podríamos mostrar, vamos a poner país, puntos, y acá le vamos a concatenar lo que tenemos en name. Le puse una O de más. Después vamos a mostrar también el resultado del code. Un system.out.println, en donde vamos a mostrar el código que obtuvimos. Bien. Y acá le puse una K de más, nada que ver. Y por último vamos a hacer un salto de línea con un system.out.println. Simplemente este último out.println es para hacer un salto de línea entre cada uno de los países que vamos a ir mostrando. Bien. Por último, una vez que terminamos de trabajar con la consulta en la base de datos, tenemos que cerrar cada una de las conexiones del statement y del result set, ¿sí? Entonces hacemos rs.close, bien, hacemos con.close y stmt.close. Y ahora cruzamos los dedos y esperemos que esto funcione. Bien. Una vez que tenemos todo esto, lo ejecutamos y nos debería mostrar por consola el resultado de la consulta, tal como veíamos en el Workbench. Bien, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. Nos sale el primer cartelito conectando a la base de datos, y nos conectó a la base de datos y trajo los valores desde la base de datos. Bien, están todos los países con el código que corresponde a cada uno de los países. Esto es dependiendo de la consulta que hagamos. En este caso hicimos la consulta que me seleccione los nombres y el código desde la tabla países. No hacíamos teclado.close, Kevin. No era necesario en la clase scan. Sí, en los archivos. Cuando trabajamos con archivos sí era necesario cerrarlos después de utilizarlos. Acá en este caso también, porque nos conectamos a una base de datos y cuando terminamos la cerramos. Bien, ahí vemos entonces que crea la conexión a la base de datos, crea el statement, y después con el result set, con este objeto, obtenemos el resultado de ejecutar la consulta que hacemos, y lo podemos mostrar por pantalla a los datos que obtuvimos. Bien. Todo eso, si nos venimos acá a las diapositivas. Qué lento que está esto.
Denme un toque, ya se abren las diapos. Les quiero mostrar. Esto es todo lo que vimos. Fuimos hasta aquí. Es lo que nos pedía en el trabajo dentro de las diapositivas para probar que funcione bien el driver JDBC. Y también para poder crear la base de datos Word. ¿Bien? Bueno, tienen todo esto de cómo importar la librería y todo lo que hicimos recién, lo que yo les mostraba, lo tienen en las diapositivas, para que no se equivoquen en lo que hay que poner en cada una de las constantes que tenemos que crear. Recuerden que el usuario es root por defecto. Si alguno en algún caso creó otro usuario, debería poner acá el nombre de usuario, y que la contraseña es la contraseña que ustedes pusieron al instalar el MySQL. ¿Bien? Así que pueden seguir el paso a paso, y acá hay algo también que yo les decía que yo no lo contemplé, que es utilizar el try antes de intentar abrir la base de datos, antes de hacer la conexión. Así si ocurre algún error, lo podemos después capturar y solucionar. Todo eso también lo tienen dentro de las diapositivas, así lo puedan probar. Y por último, hasta lo que vamos a ver hoy, le pide que si podrían ustedes determinar cuántas personas existen en el mundo según la base de datos Word que acabamos de crear en el Workbench. ¿Bien? Eso ustedes podrían crear una consulta, pruébenla primero dentro del MySQL, y si es que funciona bien, lo pueden hacer dentro del proyecto Java y mostrar con un mensajito que la cantidad de población mundial según nuestra base de datos es tanto. Bien, eso les va a quedar como tarea para la casa, y por hoy vamos a llegar simplemente hasta aquí. Ya en la clase del día jueves vamos a avanzar un poco más y vamos a ver cómo crear bases de datos, tablas a partir de Java, ¿sí? Desde el Eclipse vamos a poder hacer creaciones y update. Hoy solamente vamos a llegar hasta aquí. Yo les dejo esa tarea para la casa, determinar cuántas personas existen en el mundo según esta base de datos que acabamos de crear. Bien. La clave de asistencia aún no se las pasé, ya nomás se las paso. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ahí les va. Les paso la de la comisión 8 y la comisión 4. Ya que están las dos comisiones aquí, ahí tienen las dos claves de asistencia para el día de hoy. Bueno, Seba, ¿te funcionó todo? Sí, profe, me faltó cerrar la conexión nomás, y esa parte. Ok, buenísimo. ¿Me Bien. puede mostrar esa parte del código? Nosotros terminamos, profe. ¿Le salió? Sí. Andó. Anduvo bien. Le anduvo Como bien. decía, anduvo. Hasta que se cansó. Bueno, ahí tienen una tareita para la casa, que es calcular la población mundial según esa base de datos, obvio. Así que, bueno. Si ¿Esa está actualizada? No ¿Esto creo. sería de la misma base que tenemos, de los datos estos? Claro, desde esos datos ustedes creen una consulta en donde puedan obtener la cantidad de población, de habitantes. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno. Ok. Bueno, listo chicos, nos vemos el día jueves. Buenas ¿Profe, noches ya para pasó todos. el código? Sí, ahí ya se los pasé al código. Ahí lo tienen, el código de Ay. asistencia. Nos vemos el No día lo jueves, copié, chicos. por eso. Buena semana para todos. Profe, Sí. Semana, nos vemos el jueves. ¿podría hacer una consulta? Sí, decime. ¿Sabe que la clase pasada yo no pude ofrecer? No escucho Reenvía. nada. Giovanna, ¿hablas vos? No, Avi. Sí. ¿Y qué problema tenías? De larga, ST. A ver, no escucho nada. Por favor, el que tiene el micrófono abierto.
Bueno, La decime semana cuál era. pasada no pude asistir porque justo rendía en esa hora y no tenía el número de usted para avisarle. No sé si podrá justificarme la Dale, falta de hacelo por medio del Busqué para escribir el model, pero no lo encontré. ayuda a 1000 programadores. Dame un toque, ya te paso. Dale, dale. Todas las del tipo de consultas esas las tiran acá en ayuda a 1000 programadores, crean como un tipo de reclamo especificando el motivo o lo que ustedes quieran. Tenés que ver, abrir un bien. nuevo ticket, ahí se te abre Bien. esa pantalla, abrir un nuevo ticket y ahí explicar y especificar lo que tú Perfecto, quieras. perfecto. Sí, yo le quería avisar, pero no tenía su teléfono, tenía el teléfono del profe anterior. Yo soy de la comisión 8 y bueno, él me dijo que tampoco tenía el contacto de usted, así que Dale, no le podía avisar. Listo, ahí Bueno, le escribo. ok, listo. Nos vemos Gracias, el jueves, profe. chicos. Buena semana para todos. Practiquen ese ejercicio que les dije y nos vemos.